Nunca pensé que, a mis 80 años, volvería a sentir esa punzada, ese frío que te congela el alma, ese picor en la garganta que solo la injusticia sabe provocar. No el frío del invierno que cala los huesos, sino el de una humillación pública, inmerecida, que te arrastra a los rincones más oscuros de la memoria. Pero allí estaba yo, Elena, en medio del bullicioso mercado central, con los ojos de todos clavados en mí, acusándome en silencio y en voz alta de algo que no hice. Mi nombre es Elena, y ese día el sol apenas se asomaba por las viejas ventanas altas del mercado, filtrándose entre el polvo y los toldos de colores desvaídos, cuando decidí ir a comprar unas hierbas frescas, unas manzanillas para mi té de la tarde, quizás un poco de menta para aliviar el alma, un ritual casi sagrado para mí. 30, no, casi 40 años viviendo a unas cuadras de aquí, comprando cada semana, viendo cómo este lugar cambiaba, cómo la gente venía y se iba, cómo los puestos se transformaban. Este mercado era parte de mí, de mi historia, de mi día a día. O eso creía, hasta que la mano de un joven desconocido me detuvo en seco. Estaba en el puesto de la señora Consuelo, mi amiga de décadas, eligiendo las mejores ramitas de manzanilla, oliendo su aroma dulce y terroso. Me inclinaba con cuidado, mis dedos artríticos buscando la perfección, cuando sentí una mano áspera y pesada en mi hombro. Era una mano fuerte, demasiado fuerte para un saludo amistoso. Me giré, la confusión tejiéndose en mi frente, esperando ver a algún viejo conocido, pero no. Era el nuevo guardia de seguridad. Un joven corpulento, no más de 30 años, con un uniforme demasiado nuevo y demasiado ajustado, que le daba un aire de autoridad que no le pertenecía. Su mirada era dura, desconfiada, como si yo fuera una sombra furtiva a punto de desaparecer. ¿Puede mostrarme lo que lleva en su bolso, señora?, dijo con una voz grave, forzadamente autoritaria, que intentaba sonar imponente, pero que solo conseguía sonar pretenciosa y prepotente. Mi corazón, que ya no es el de una muchacha, dio un vuelco doloroso. «¿Disculpe?», le pregunté, pensando que a mis 80 años, tal vez, no había escuchado bien. Mi voz sonó más débil de lo que quería. «Sabemos que ha tomado algo sin pagar», insistió, y con un movimiento rápido y descortés de su cabeza, señaló mi vieja cesta de mimbre. En mi cesta solo había un pañuelo de encaje que mi nieta me había regalado en mi último cumpleaños, cuidadosamente doblado, y mi monedero de cuero envejecido. Estaba prácticamente vacío. Había planeado pagar después de elegir todas mis cosas, como siempre. Era mi costumbre. Primero recorría los puestos, saludaba, tocaba la fruta, olía las hierbas y al final, en un solo pago, saldaba todas mis compras. La señora Consuelo, que me conocía de toda la vida, con su rostro arrugado y sus ojos cansados, se quedó helada. Sus manos dejaron caer las hierbas que sostenía, sin saber qué decir. La gente alrededor, que minutos antes murmuraba y regateaba, empezó a detenerse, a observar, a formar un círculo tácito a nuestro alrededor. Sentí como el aire se volvía denso, pesado, casi asfixiante. Las luces fluorescentes del techo parecían intensificarse, haciendo que cada grano de polvo en el aire brillara. Todas las miradas se posaban en mí. No eran miradas de curiosidad inocente, sino de un juicio velado, de una condena silenciosa. Ese juicio silencioso que duele más que 1000 gritos. Ese juicio que conoce bien quien ha vivido una vida en la que su piel, el color de su piel, siempre ha sido una excusa para la desconfianza, para el dedo acusador, para la marginación. Sentí que el tiempo se detenía, que cada segundo se estiraba, ampliando mi vergüenza, mi impotencia. Mis manos, que habían labrado la tierra y cuidado a mis hijos, empezaron a temblar.
No de miedo, no de cobardía, sino de una rabia antigua, una rabia dormida, que de repente se despertaba con una furia silenciosa. Una rabia que venía de los días en que mi abuela me contaba historias, sentadas en el porche de nuestra pequeña casa, de cómo las trataban, de cómo les negaban el acceso, de cómo les robaban la dignidad y a veces incluso la tierra. Una rabia que yo misma había sentido una y otra vez, en pequeñas dosis, a lo largo de mis 80 años. En la tienda que no me atendía, en el autobús que pasaba de largo, en la mirada esquiva del banquero. Era un patrón, un eco que jamás se desvanecía. No he robado nada, le dije al guardia, con la voz firme, a pesar del temblor interno que sentía en cada músculo. Nunca en mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Mi familia me enseñó el valor de la honestidad. Pero él ya no escuchaba. Ya había decidido. Sus oídos estaban cerrados. Su mente, alimentada por prejuicios, por las historias preconcebidas que la sociedad le había inculcado, ya había pintado su propia versión de los hechos. Yo, una anciana negra, con mi cesta humilde, era la ladrona. No había otra opción para él. ¡Seguridad!, gritó el guardia, su voz resonando por los pasillos del mercado, atrayendo aún más miradas, amplificando mi humillación, y en segundos el gerente del mercado apareció a su lado, como si lo hubiera invocado un hechizo maligno. Era el señor Vargas, un hombre joven, de unos 40, vestido con un traje pulcro que contrastaba con el ambiente bullicioso y a veces un poco caótico del mercado, siempre con una sonrisa forzada y un aire de superioridad que siempre me había molestado, incluso en mis interacciones más triviales con él. Él también me conocía, o al menos me había visto 1000 veces entrando y saliendo del mercado, comprando, charlando. Me había saludado, con esa condescendencia que me dolía más que un insulto directo. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Vargas, sin mirarme directamente a los ojos. Su mirada evitó la mía. Se detuvo en mi piel arrugada, en mi cabello blanco, en mi ropa sencilla, en el pequeño bolso de tela. «Esta señora intentó robar», dijo el guardia, su voz cargada de una convicción falsa, señalándome como si fuera una delincuente de la peor calaña, como si en mis manos hubiese un botín robado en vez de un pañuelo y un monedero. Y el gerente Vargas asintió, su rostro inexpresivo, sin una pizca de duda, sin una sola pregunta en sus ojos. ¿No me dieron la oportunidad de explicarme? No hubo preguntas, no hubo escucha, solo acusaciones lanzadas al aire como piedras a un cristal. Era la condena inmediata, sellada por el color de mi piel y mi apariencia de anciana humilde, de mujer sin voz, sin poder. El coro de murmullos a mi alrededor crecía, se volvía un zumbido molesto, un juicio de 1000 bocas. Algunos clientes habituales, a quienes había visto crecer, con quienes había compartido chistes y consejos, parecían incómodos, pero nadie decía nada. Bajaban la mirada, se alejaban lentamente. El silencio de los demás pesaba tanto como las acusaciones, quizás incluso más, porque era un silencio cómplice, un silencio de resignación ante la injusticia. En ese instante, no era solo la humillación del presente lo que me golpeaba con la fuerza de una ola fría. Eran todos los momentos acumulados, cada pequeña mirada de desprecio, cada puerta cerrada en mi cara, cada oportunidad negada por el simple hecho de haber nacido en esta piel. Eran los fantasmas de mi juventud, de mis padres, de mis abuelos. Una cadena de injusticias que parecía no tener fin, que se repetía generación tras generación. Este mercado, que una vez fue un lugar de vida, de alegría, de comunidad, de sabores y olores, se había transformado en un escenario para mi ignominia, para mi vergüenza impuesta. Cerré los ojos por un segundo, buscando refugio en la oscuridad
detrás de mis párpados. Respiré hondo, tratando de ralentizar el latido desbocado de mi corazón. Podía sentir el calor del sol, que aún se colaba por el techo, el olor a especias exóticas, a fruta madura, a pescado fresco, a la vida misma, y de repente un recuerdo lejano, pero tan nítido como si hubiera sucedido ayer. La voz de mi padre, con sus manos fuertes y curtidas por el trabajo en el campo, su mirada sabia y profunda diciéndome: «Elena, nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides la sangre que corre por tus venas, la historia de nuestra gente. Y nunca, jamás, permitas que nadie pisotee tu dignidad. La verdad, hija, siempre encuentra su camino. No importa cuánto intenten enterrarla». Esas palabras resonaron en mi cabeza, no como un eco lejano, sino como una voz presente, poderosa, que venía desde lo más profundo de mi ser. Mi padre, mi madre, todo el sacrificio que habían hecho. Toda la lucha por un lugar, por un respeto, por una oportunidad. ¿Permitiría yo que todo eso, toda esa herencia de resistencia y orgullo, fuera en vano? ¿Dejaría que estos hombres, ciegos por sus prejuicios, por su ignorancia de la historia, pisotearan no solo mi dignidad personal, sino la memoria sagrada de mi familia, la memoria de mis ancestros? La mano del guardia seguía en mi hombro, con más fuerza ahora, como si intentara anclarme al lugar de la supuesta transgresión. El gerente Vargas me miraba con impaciencia creciente, esperando que me disculpara, que aceptara mi supuesta culpa, que me derrumbara y pidiera perdón. Pero una calma extraña empezó a apoderarse de mí. Una calma que no era resignación, sino determinación. Una calma que nace de la decisión inquebrantable. Una decisión firme, forjada en el fuego de la injusticia acumulada de toda una vida. En ese instante supe exactamente lo que debía hacer. Abrí los ojos, miré al guardia, luego al gerente y finalmente barrí con mi mirada a la multitud que nos rodeaba, a esos rostros curiosos y algunos condescendientes. Mi rostro, arrugado por los años, ahora contenía una expresión que no habían visto antes. Ya no había confusión, ni vergüenza, ni miedo, solo una claridad fría, una resolución peligrosa que emanaba de mí. Ellos no sabían con quién estaban tratando, no conocían la historia que yo llevaba en mis venas, la historia de esta tierra bajo sus pies, la historia de este mismo mercado, donde ahora osaban acusarme de ladrona. «No voy a disculparme por algo que no hice», les dije, mi voz ahora sin el más mínimo temblor, sorprendiéndome incluso a mí misma con su fuerza y claridad. No era un susurro, era una afirmación. Y no van a manchar mi nombre en este lugar, no hoy, ni nunca, porque este lugar, tiene una historia mucho más profunda de lo que ustedes creen, y yo soy parte de ella. El gerente Vargas frunció el ceño, confundido por el tono de mi voz, por la inesperada firmeza. El guardia apretó el agarre en mi hombro, como si intentara suprimir mi voz. La multitud, hasta ahora silenciosa, empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez con una nota de sorpresa, de expectativa. No sabían que lo que iba a suceder a continuación cambiaría la historia de ese mercado para siempre, desenterrando secretos que creían bien enterrados. Yo sí lo sabía. Y estaba lista para desenterrar una verdad que los golpearía como un trueno en un día despejado. Una verdad que había esperado 80 años para ser revelada. Estaba lista para reclamar lo que era nuestro. La acusación resonó en mis oídos. Ladrona. Yo, Elena, con 80 años de vida, de honestidad. Las miradas se clavaron en mí como dagas heladas. Podía sentir el calor en mis mejillas, pero no era vergüenza, era rabia, una rabia vieja, conocida,
la misma que sentí cuando era una niña y me negaron la entrada a una tienda solo para blancos, la misma que me quemó por dentro cuando mi padre perdió su trabajo por el color de su piel. El guardia de seguridad, un joven corpulento con ojos duros, se plantó frente a mí. Su sombra me cubrió. «Señora, por favor, muéstreme lo que tiene en el bolso». Su voz era condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa, o peor, una criminal. Mi corazón latía a un ritmo pesado y lento, no de miedo, sino de cansancio, de la repetición. «No he robado nada». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mis manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo, se aferraron a mi bolso de tela. Este bolso, el mismo que mi madre me regaló hace 60 años, el que ha guardado mis secretos, mis sueños, mis pequeños tesoros. ¿Cómo podían pensar que lo usaría para un acto tan bajo? Miré a mi alrededor. Rostros curiosos, algunos con desprecio, otros con esa piedad que se siente como un insulto. Una mujer joven, con su carrito lleno de víveres caros, se llevó la mano a la boca. Sus ojos decían: «Otra más». Otra mujer negra, pobre, sospechosa. Siempre la misma historia, siempre el mismo guión. Un recuerdo fugaz me golpeó. Mi abuela, sentada en el porche, contándome historias de la tierra, de cómo habían trabajado, sudado, sangrado por cada pulgada de este suelo, susurrándome al oído: «Elena, la tierra es nuestra, nunca lo olvides, ni ellos podrán quitártela». Su voz, su sabiduría, la escuchaba ahora, clara como el agua. El gerente del supermercado se acercó, un hombre de traje impecable, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Señora, le ruego que coopere. No queremos que esto se complique». ¿Complicarse? ¿Para quién? ¿Para mí, que solo quería comprar mis medicinas y un poco de pan? ¿O para ellos, que estaban a punto de desatar algo que no podían contener? Sentí un dolor punzante en la rodilla, el viejo dolor de la artritis, pero no cedí. Me mantuve erguida. Los años me habían enseñado que la dignidad es el último bastión, y yo no estaba dispuesta a rendirme, no hoy, no aquí, no por esto. «¿Qué es lo que he robado exactamente?», pregunté, mi voz baja, casi un susurro, pero con un eco que parecía llenar el gran espacio del mercado. El gerente vaciló. El guardia miró al suelo. No tenían pruebas, solo una sospecha, un prejuicio. «Se le vio guardando algo en el bolso, señora. Es nuestra política». El gerente finalmente respondió, su voz un poco menos segura. «Una lata de sardinas», agregó el guardia, casi en un murmullo. «Sardinas, por una lata de sardinas». La ironía era tan amarga que casi pude saborearla. Cerré los ojos por un instante. Mi mente voló lejos de este supermercado ruidoso, a la pequeña casa donde crecí, al huerto que mi madre cultivaba con tanto amor, a las largas noches que pasé estudiando, leyendo, soñando con un futuro donde las cosas serían diferentes, donde las personas como yo no serían juzgadas por su color. Pero aquí estábamos de nuevo, el ciclo, la misma humillación, solo que esta vez la anciana Elena no era la niña asustada de antes, ni la joven furiosa. Era una mujer con una historia, con una verdad. El guardia extendió una mano hacia mi bolso. Un impulso primitivo me hizo retroceder. No, no permitiría que nadie profanara ese espacio sagrado, ese refugio de mis recuerdos. «No tiene derecho», dije. Mi voz se elevó un poco, firme. La gente se detuvo más. Los murmullos crecieron. «Señora, si no coopera, tendremos que llamar a la policía», dijo el gerente, su paciencia ya agotada. Su tono se endureció. La amenaza, la misma herramienta de siempre, la policía. Mi abuelo solía decir que para la gente como nosotros, la policía no era para proteger, era para controlar, para mantenernos en nuestro sitio. Mis manos
temblaron levemente, pero mi determinación se hizo más fuerte. Mi mirada recorrió el techo alto del supermercado, los estantes repletos de productos brillantes, los letreros luminosos. Todo era una fachada, una ilusión. La verdadera historia estaba enterrada mucho más profundo, bajo el cemento, bajo el asfalto. ¿Llamarán a la policía por una lata de sardinas?, pregunté, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Háganlo. Pero antes, quiero que sepan una cosa. Una nueva ola de silencio cayó sobre el pasillo. Todos me miraban, esperando, pensando que iba a rogar, a llorar, a disculparme. Pero yo no tenía disculpas que dar, solo verdades. Mi mano, temblorosa pero decidida, se dirigió al interior de mi bolso, no para sacar una lata de sardinas, sino algo mucho más pesado, mucho más antiguo, algo que cambiaría el aire de este lugar para siempre. Volví a casa. La puerta chirrió al cerrarse. El silencio me recibió, un silencio que dolía más que los gritos en el mercado. Cada paso resonaba en la madera. Cada paso era un eco de la humillación. Me quité el pañuelo de la cabeza. Mis manos temblaban, las mismas manos que habían trabajado la tierra, las mismas manos que habían cuidado a mis hijos, ahora señaladas, acusadas. Me senté en mi sillón favorito, ese que mi esposo Elías me había comprado hace tantos años. El sol de la tarde entraba por la ventana. Iluminaba el polvo en el aire. Cada partícula de polvo parecía una lágrima suspendida. Cerré los ojos. Intenté borrar las miradas, las caras de la gente, las palabras crueles. Ladrona. Esa palabra se me clavó en el alma como una espina. Yo, que siempre había sido una mujer honrada, una mujer de trabajo. ¿Cómo podían acusarme de algo así? ¿Por qué? Abrí los ojos. Mi mirada cayó sobre una vieja fotografía. Estaba enmarcada, un poco descolorida por el tiempo. Éramos mis padres, jóvenes, fuertes, de pie, en lo que entonces era solo tierra, tierra arada. Detrás de ellos apenas se veía una pequeña choza de madera. Ese era nuestro comienzo, nuestro verdadero hogar, ese terreno, el mismo terreno donde ahora se levantaba el mercado. Esa foto me trajo recuerdos, recuerdos de sudor, de mañanas frías y tardes calurosas. Mis padres habían llegado aquí con casi nada, con solo la esperanza y la fuerza de sus brazos. Compraron esa parcela de tierra, centavo a centavo, ahorrando cada moneda, negándonos lujos, incluso necesidades a veces. Pero esa tierra era sagrada, era nuestra. Era la promesa de un futuro, un lugar donde seríamos dueños de nuestro propio destino, lejos de las plantaciones de algodón, lejos de la humillación diaria. Mis hermanos y yo crecimos en esa tierra, ayudando a cultivar, a construir, viendo cómo la choza se convertía en una casa, cómo la tierra nos daba sustento, cómo el esfuerzo se transformaba en dignidad. Cuando mis padres envejecieron, la tierra pasó a mis manos. Yo era la mayor, la más fuerte, la que tenía el carácter para defenderla, y la defendí. Con uñas y dientes. Hubo años difíciles, años de sequías, años donde parecía que todo se perdería. Pero me aferré, me negué a vender, me negué a ceder. Esa tierra no era solo propiedad, era mi linaje, mi historia, la herencia de mis antepasados, su lucha, su sudor, su sangre. Con el tiempo, el pueblo creció. La gente empezó a ver el potencial de esa parcela. Estaba bien ubicada, cerca del centro que se estaba formando. Llegaron los inversionistas, con ofertas jugosas, con promesas de progreso. Quisieron comprar, uno a uno, con insistencia, con descaro. Recuerdo a un hombre, de traje pulcro, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que la tierra en mis manos era un desperdicio, que yo, una anciana, no sabría qué hacer con tanto potencial,
que me haría un favor modernizando la zona. Me ofreció una suma que para muchos habría sido una fortuna, pero para mí no era más que insulto. Vender mi historia, vender la lucha de mis padres, vender mi propia identidad, nunca. Les ofrecí un trato diferente. No vendí la tierra. Alquilé el espacio, puse mis condiciones, condiciones estrictas. Quería que el mercado beneficiara a todos, que ofreciera precios justos, que fuera un lugar de encuentro, no de exclusión. Y así se hizo. Por muchos años, el mercado creció, se convirtió en un pilar del pueblo, y yo, la anciana Elena, seguía siendo la dueña, silenciosa, observando desde la distancia, con el orgullo de haber mantenido mi promesa a mis ancestros, de no ceder. Esa era mi historia, la historia de este terreno, la historia del mercado, la historia que ellos, los que me acusaron, no conocían o no querían conocer. Me acusaron de robar en su mercado. ¿Su mercado? Qué ironía más amarga. Era mi tierra, mi legado, mi vida. El fuego de la rabia se encendió en mi pecho. Un fuego lento, pero persistente. No era la rabia impulsiva de la juventud. Era la rabia fría de la sabiduría, de la injusticia acumulada, de una vida de ver cómo se pisotea a los humildes, a los de mi color, a los que no tienen voz, mi dignidad. Eso era lo que me habían robado en el mercado. Mi reputación, construida con esfuerzo durante décadas, destruida en segundos, por una acusación falsa, por un prejuicio. No, esto no podía quedar así. No por el objeto que me acusaron de robar, no por la vergüenza momentánea, sino por todo lo que representaba. Por mis padres, por Elías, por cada gota de sudor en esa tierra, por la memoria de aquellos que lucharon para que yo tuviera un lugar propio. Me levanté del sillón, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mis viejos huesos crujieron, pero mi espíritu se sentía más firme que nunca. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban apretadas, en un puño silencioso. Fui al pequeño armario de mi estudio. Abrí el cajón oculto. Allí, entre papeles antiguos y cartas de amor, guardaba los documentos. El título de propiedad, los contratos de arrendamiento originales, cada hoja, cada firma, un testimonio irrefutable de mi verdad, de mi poder. Los saqué con cuidado, los toqué con respeto. Eran más que papeles, eran mi escudo, mi arma, mi voz, la prueba silenciosa de mi derecho. Miré los documentos. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de anticipación. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo, la anciana a la que acusaron de ladrona, tenía un secreto que cambiaría todo. El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La noche se acercaba, y con ella una decisión, una promesa. La promesa de que nadie, absolutamente nadie, volvería a pisotear mi dignidad, ni la de mis ancestros, no en mi terreno. Necesitaba hablar con alguien, alguien que entendiera, alguien que me ayudara a desenmascarar esta injusticia. Pero, ¿quién? ¿Quién creería a una anciana negra acusada de robar? ¿Quién se atrevería a enfrentarse a los poderosos? La respuesta llegó a mi mente. Un nombre, un viejo conocido. Pero esa ya sería otra parte de la historia. Las calles parecían borrosas. Mis pies se movían por inercia. Pero mi mente era un torbellino. Las miradas de la gente me quemaban. Las palabras del guardia resonaban en mis oídos. Ladrona, viejita ladrona. ¿Yo? ¿Ladrona? Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una indignación helada. Nunca en mi vida, nunca mi familia. Un nudo en la garganta me impedía respirar. Llegué a casa. La puerta parecía más pesada que nunca. El silencio del apartamento era ensordecedor. Era un silencio que gritaba injusticia. Me senté en mi viejo sillón. Acaricié la tela deshilachada. Cada fibra, un recuerdo. Cada marca, una batalla ganada.
o perdida. Mis ojos se posaron en la mesita auxiliar. Allí estaba, la fotografía, amarillenta, con los bordes gastados, mis padres jóvenes, radiantes, de pie frente a lo que era entonces un pequeño puesto, un puesto de verduras, el primer puesto, el inicio de todo, ese mercado, ese lugar. No era solo un mercado para mí, era la sangre de mi sangre, el sudor de mi padre, las lágrimas de mi madre, la promesa de un futuro que ellos construyeron, con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, centavo a centavo. Recuerdo a mi padre, fuerte como un roble, despertándose antes del amanecer, cargando las cajas más pesadas, mi madre con su sonrisa cálida, negociando con cada cliente, ofreciendo una palabra amable, enseñándome a diferenciar el buen tomate, el maíz más dulce. Me enseñaron el valor del trabajo, la dignidad de la honestidad. Elena, decía mi padre, este terreno es nuestra vida. Es lo que nos hará libres. Nunca olvides de dónde venimos y nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Sus palabras eran un eco lejano, pero ahora cobraban una fuerza devastadora. ¿Robar yo? ¿En ese mercado? Era una burla, una ofensa a todo lo que ellos representaban. El dolor se transformó, se hizo denso, pesado, se convirtió en algo más, una determinación fría, un fuego lento. Ya no era solo humillación personal, era un ataque a mi legado, a la memoria de mis padres, a la historia de nuestra gente. No podía dejarlo pasar, no esta vez, no aquí. Mis manos ya no temblaban, ahora estaban firmes. Mis ojos, antes llenos de lágrimas contenidas, ahora veían claro. Una claridad implacable. Me levanté del sillón. El aire en la habitación parecía más denso, más cargado de propósito. Fui a la vieja cómoda de roble, la que mi abuelo había hecho con sus propias manos. Abrí el cajón de abajo, el que guardaba los secretos, los papeles importantes, documentos viejos, arrugados por el tiempo, testamentos, escrituras, cartas de mis padres, cada uno un fragmento de una historia. Nuestra historia. Comencé a buscar, con lentitud, con reverencia, cada papel, un escalón, un paso hacia la verdad. Recordé al abogado que mis padres habían consultado, el señor Benítez, un hombre honorable, de pocas palabras, pero de gran corazón. ¿Seguiría vivo? ¿Su oficina seguiría en el mismo lugar? Era una posibilidad, una delgada hebra de esperanza. Sabía que no sería fácil. Los años habían pasado. Los nombres cambian, las caras se olvidan, pero los documentos no mienten. Ellos guardan la verdad inalterable. Pasé horas, sumergida en el pasado. El polvo de los papeles se adhería a mis dedos. Cada estornudo era un soplo de historia. Encontré el testamento de mi padre, las escrituras originales del terreno, fechadas décadas atrás, firmadas con tinta descolorida, el nombre de mi familia, grabado en la propiedad. Lo releí una y otra vez, las palabras tan formales, tan poderosas, tan definitivas. A mi querida hija Elena. Con cada documento que encontraba, mi convicción crecía. La indignación se convertía en una fuerza motriz. Esto no era un robo. Esto era una restitución, una reivindicación. Al día siguiente tomé una decisión. No iría a comprar, no iría a confrontar, iría a observar. Volví al mercado, pero no como la clienta humillada, sino como una sombra, una presencia silenciosa. Me paré en la esquina de enfrente, observando la entrada, el ir y venir de la gente, el bullicio cotidiano. Vi al guardia de seguridad, el mismo hombre que me había señalado. Su cara, antes severa, ahora me parecía insignificante, pequeña. Vi al joven gerente. Su arrogancia, ahora, se sentía frágil, vacía. Ellos no sabían nada, no sabían la historia que pisaban.
No conocían la tierra sobre la que construían sus pequeños imperios. No sabían que mi padre, mi madre, yo misma, éramos parte de cada ladrillo, cada grano de arena, cada fruto vendido. Sentí una punzada de tristeza, pero también una poderosa oleada de determinación. La justicia tardaría, pero llegaría, y cuando lo hiciera, sería ineludible. Tenía que encontrar al señor Benítez, o a alguien que entendiera. El primer paso estaba dado. La semilla, plantada, el rumor. Esa fue la primera ola que me golpeó. No el tumulto, ni las miradas acusadoras, sino el susurro que se extendía como un aceite oscuro por los pasillos del mercado. La vieja ladrona, decían. Las palabras eran lanzas. Cada una se clavaba, no en mi piel, sino en algo más profundo, en la dignidad que mi abuela me enseñó a proteger con mi vida. Recordaba sus ojos, tan profundos como el pozo de agua que teníamos en la finca. Elena, me decía con su voz grave, la verdad es como una semilla. Puede tardar en germinar, pero cuando echa raíces, nada puede arrancarla. En ese momento, en medio del jaleo, sentí la verdad brotar en mí, no como una flor delicada, sino como un roble antiguo. Tenía raíces profundas, más allá de lo que ellos podían imaginar. El gerente del mercado, un hombre con la piel roja y el rostro siempre crispado, al que llamaban señor Rojas, se acercó con una sonrisa falsa. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, calculadores. Señora Elena, dijo arrastrando las palabras como si masticara algo amargo. Esto es muy vergonzoso, para usted y para nosotros. Creo que lo mejor sería que no regresara por un tiempo, para evitar más incidentes. Su insinuación era clara. No solo me acusaba de robo, sino que intentaba desterrarme del lugar al que había venido toda mi vida, del lugar que mis ancestros habían trabajado con sus manos. La ira se encendió en mi pecho, una brasa que creía extinta. Pero mi abuela también me enseñó a no dejar que el fuego me consumiera. El carbón arde más si lo dejas quieto, solía decir. Lo miré fijamente. No respondí con palabras, sino con un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Un silencio cargado de años, de memorias, de paciencia forjada en siglos de injusticia. Él esperaba mi derrota, esperaba lágrimas, esperaba súplicas. No le di nada de eso, solo mi mirada, firme, inquebrantable. Me di la vuelta lentamente, ignorando las miradas que aún me seguían. No tenía prisa. El tiempo, para mí, era un aliado, no un enemigo. Mis pasos eran lentos, deliberados, como cada movimiento que había hecho mi vida. Al salir del mercado, el sol de la tarde bañaba las calles. La luz dorada acariciaba los viejos ladrillos del edificio. Ese edificio. Fui a casa. La vieja caja de madera, guardada bajo mi cama desde hacía décadas, me esperaba. En ella, envueltos en un paño de lino descolorido, estaban los documentos, los papeles amarillentos que contaban una historia que nadie, excepto mi familia, recordaba, la escritura de la tierra, comprada con el sudor y la sangre de mis bisabuelos, pagada centavo a centavo, con un esfuerzo que hoy sería incomprensible. Recuerdo el día que mi abuelo me los entregó. Yo era solo una niña, pero ya entendía la importancia de lo que tenía en mis manos. Esta tierra, me dijo, es nuestra voz, es nuestra memoria, es la prueba de que existimos y de que somos dueños de nuestro destino. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas lejanas. Pensé en contratar a un abogado. Por un momento consideré buscar ayuda legal para defenderme de la acusación, pero luego una sonrisa amarga cruzó mis labios. ¿Defenderme? ¿De qué? ¿De una mentira tan burda? No, no me defendería. Atacaría, pero no con la violencia que ellos esperaban. Atacaría con la verdad.
El señor Rojas continuó con su campaña de desprestigio. Corrió la voz de que yo era una cleptómana habitual, una amenaza para la seguridad de su prestigioso mercado. Escuché a la gente hablar en la calle, en la tienda del barrio. Algunos me miraban con lástima, otros con desconfianza. Pocos defendían mi nombre. La soledad pesaba, pero no me doblegaba. Por las noches me sentaba en el porche de mi casa, mirando la luna. Imaginaba a mis ancestros, bajo la misma luna, trabajando la tierra, soportando las mismas miradas de desprecio, las mismas acusaciones veladas. Sentía su fuerza en mis venas. No estaba sola. Llevaba conmigo el legado de muchos. Elegí el día. No sería al azar. Sería un sábado, el día de mayor afluencia en el mercado, el día en que todas las familias de la comunidad venían a hacer sus compras. Quería que todos vieran, que todos escucharan, que la verdad no solo se dijera, sino que se sintiera en el aire, como un trueno después de una larga espera. Mis movimientos eran lentos, pero firmes. Preparé las copias de los documentos, organicé mis pensamientos, repasé cada detalle de la historia, no para memorizarla, sino para revivirla, para que cada palabra saliera de mí con el peso de la experiencia, con la autoridad de la vida vivida. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La humillación que me habían infligido no era solo mía. Era la humillación de mi gente, de mi historia, y la justicia que buscaría no sería solo para mí, sería para cada antepasado que no pudo hablar, para cada voz silenciada. El papeleo no era más que un laberinto diseñado para que personas como yo se perdieran en él. Sofía, mi abogada, tenía los ojos fijos en los documentos, folios amarillentos, sellos borrosos, caligrafía que se desvanecía con cada año que pasaba. Yo solo sentía el peso de la historia sobre mis hombros, una carga que se había transmitido de generación en generación. «Es complicado, doña Rosa», dijo Sofía un día, con un suspiro que revelaba su frustración. «Parece que muchos de estos registros se perdieron o fueron convenientemente olvidados. Es una táctica común cuando se trata de despojos antiguos». Mi corazón se encogía. No era una sorpresa. En esta tierra, la historia de mi gente siempre había sido borrada. Sus contribuciones, sus propiedades, sus vidas, todo lo barrían bajo la alfombra de la conveniencia y el silencio. Pero yo no iba a permitir que esta vez sucediera. No con la tierra de mi familia. No después de la humillación que sufrí en el mercado. «Sigue buscando, Sofía», le pedí. Mi voz era suave, pero firme, como el roble que mi abuelo había plantado. «Sé que está ahí». Mi abuela, ella siempre hablaba de esto, de cómo la tierra fue nuestra, de cómo nos la quitaron con un papel y una mentira. Me decía que el papel siempre miente cuando la verdad está en la tierra misma. Los recuerdos de mi abuela, con sus manos arrugadas por el trabajo y su mirada profunda que había visto tanto, llenaban la oficina. Ella me sentaba en sus rodillas, contándome historias del terreno, de los árboles de aguacate y mango que plantaron mis bisabuelos, del pozo de agua dulce que cavaron con sus propias manos, que nunca se secaba, de las cosechas abundantes que alimentaron a nuestra comunidad, no solo a nuestra familia. El mercado, ahora tan reluciente y moderno, con sus luces LED y sus pasillos impecables, se alzaba sobre las raíces de mi pasado, sobre los huesos de mi historia. Era una burla silenciosa. Sofía asintió, su expresión endurecida. Veía la determinación en mis ojos, el peso de una herencia que se negaba a ser olvidada. Pasaron semanas. Semanas de visitas a archivos polvorientos, donde el olor a papel viejo y moho parecía susurrar secretos del pasado. Semanas de llamadas a despachos gubernamentales,
de confrontaciones con burócratas cansados que parecían molestos por tener que buscar algo que no querían encontrar. Nos encontrábamos con muros, con excusas, con el velo de la indiferencia, que a menudo se usa para esconder la injusticia. Es como si el sistema no quisiera que encontremos nada, me dijo Sofía una tarde, mientras revisábamos una pila de documentos en un café. Las transcripciones son vagas, las descripciones de las parcelas confusas. Hay demasiadas ambigüedades deliberadas. Yo solo negaba con la cabeza. No me sorprende. Así es como se hace. Confundir hasta que la gente se rinda. Pero yo no me rendiré. Mi espíritu se sentía cansado, pero mi corazón latía con una resistencia inquebrantable. Recordaba las palabras de mi padre. La verdad es como el agua, doña Rosa. Siempre encuentra su camino, no importa cuántas rocas le pongan. Y entonces, un día, Sofía me llamó. Su voz sonaba diferente. Había una urgencia, una chispa de emoción que yo no le había oído antes. Doña Rosa, creo que tenemos algo grande. Mi corazón dio un vuelco. La llamada llegó justo cuando estaba regando mis plantas, un acto de fe y paciencia. Fui a su oficina esa misma tarde, con una mezcla de esperanza y temor. Sobre la mesa había un mapa antiguo, un mapa detallado, dibujado a mano con una precisión asombrosa, con nombres de propiedades y fechas, y en medio de todo, un recuadro claramente marcado. Terrenos de la familia Rosario. Mi apellido. No había duda. Esto es de hace casi 100 años, explicó Sofía, señalando con el dedo índice, su voz vibrando. Lo encontramos en una colección privada de un antiguo historiador local, digitalizado por casualidad antes de que sus archivos fueran donados. Muestra claramente que esta parcela de tierra fue dividida y vendida en varias ocasiones, pero en una de esas ventas, la que se hizo a los primeros dueños del mercado, hay una nota a pie de página muy específica, una condición esencial que nunca se cumplió. Me acerqué al mapa, mis ojos escudriñando los detalles, el nombre de mi familia grabado allí. El aire en la oficina vibraba con una electricidad silenciosa, como la que precede a una tormenta o a una revelación. Y esto, continuó Sofía, sacando otro documento, un papel más grande y más formal, resguardado en una funda de plástico. Es una copia certificada del testamento de su tatarabuelo, don Elías Rosario. Él dejó esta tierra a su hija, la bisabuela de usted, con la estipulación de que si la tierra no era utilizada específicamente para la agricultura comunitaria y para el sustento de la gente local, la propiedad revertiría a sus descendientes. Esa condición nunca se cumplió. Los que compraron la tierra en ese momento la usaron para otra cosa, algo que iba en contra de lo estipulado en la voluntad de su tatarabuelo. Mis manos temblaban mientras tomaba el testamento. Las palabras borrosas, escritas con tinta antigua, cobraban vida ante mis ojos. Mi tatarabuelo, su previsión, su amor por su tierra y por su familia, por su comunidad. Era un acto de justicia póstuma. Una ola de emoción me invadió. Lágrimas picaban mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una vindicación que había tardado generaciones en llegar. Era como si mis ancestros, por fin, pudieran descansar en paz. No es solo el mercado, doña Rosa, dijo Sofía, su voz más suave ahora, conmovida por el peso de la historia. Es el terreno entero donde se asienta el mercado y varias propiedades circundantes. La escritura que tienen los dueños actuales se basa en una serie de transacciones defectuosas, construidas sobre una base legal débil. Nunca tuvieron el derecho pleno, porque la condición de su tatarabuelo seguía vigente, y nunca se respetó. El terreno les fue arrebatado a sus descendientes de una manera legalmente cuestionable.
Era como si el universo se hubiera alineado por fin. No era un robo. No era una simple acusación en un mercado. Era el eco de un despojo ancestral. Un patrón de injusticia que mi familia había soportado durante años. Mi familia había sido silenciada, despojada, pero la verdad siempre encuentra su camino, como un río que se abre paso a través de la roca más dura. Tenemos una base muy sólida, continuó Sofía, ahora con una sonrisa radiante. Con este testamento y el mapa, podemos demostrar que usted es la legítima heredera de esta propiedad. Legalmente, esta tierra le pertenece a usted, doña Rosa. Miré el mapa, luego el testamento. Las líneas de mis ancestros se conectaban con las líneas de mi presente, con la acusación en el mercado, con los rostros de la gente que me juzgó, con la señora que me llamó ladrona, con la gerente que me miró con desprecio, con la humillación que sentí. Todo cobraba un sentido doloroso y al mismo tiempo poderosamente esperanzador. Era mi momento de hablar, de ser escuchada. ¿Qué hacemos ahora, Sofía?, pregunté. Mi voz apenas un susurro al principio, pero luego creciendo en firmeza. Pero dentro de mí, una fuerza de león rugía, una determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. Sofía se reclinó en su silla, una expresión pensativa en su rostro. Podemos ir a la corte, podemos presentar una demanda de reivindicación de propiedad. Será un proceso legal largo. Los dueños del mercado lucharán con uñas y dientes. Tienen recursos, poder. Asentí. Estaba preparada para la lucha. Llevaba una vida entera preparándome para batallas que no sabía cómo nombrar, pero que siempre sentí. Pero hay otra forma, dijo Sofía, un brillo de picardía y estrategia en sus ojos. Una forma que podría tener un impacto mucho mayor, un impacto público, una revelación que no solo recuperará lo suyo, sino que expondrá la verdad ante todos. Pondrá sus caras al descubierto, doña Rosa. Mi mente se fue al mercado, a los rostros de la gente que me juzgó, a los murmullos de los curiosos, a la señora del puesto de frutas que me señaló, al guardia de seguridad que me acorraló, y a la gerente, con su mirada de desprecio y superioridad. El escenario ya estaba puesto. Dígame, le dije a Sofía, mi voz clara y resonante ahora, sin rastro de duda. Dígame cómo. Sofía me miró fijamente. Su sonrisa se ensanchaba. Podemos presentarnos con estas pruebas, delante de ellos, en el momento justo, cuando la atención de todos esté puesta en usted de nuevo, cuando menos lo esperen. Una sonrisa lenta se formó en mis labios, una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Era una sonrisa de sabiduría, de paciencia, de una justicia que venía de lejos, tejiéndose a través del tiempo. Era la sonrisa de una mujer que finalmente entendía su poder. Quiero que se haga justicia, le dije a Sofía. No solo por mí, por mi abuela, por mi tatarabuelo, por todos los que perdieron su voz y su tierra, por cada persona a la que le negaron su historia. La oficina se llenó de un silencio expectante. Yo sentía el peso de la decisión, la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, pero también la ligereza de una carga que estaba a punto de ser compartida con el mundo. Ya no estaba sola en esto. Tenía a mis ancestros, tenía la verdad grabada en papeles antiguos, y ahora tenía a Sofía, una aliada inesperada. Hay un evento programado en el mercado la próxima semana, dijo Sofía, verificando su agenda en la pantalla de su computadora. Una gran celebración de aniversario del supermercado. Los dueños harán un gran anuncio sobre futuras expansiones. Será el momento perfecto para usted, doña Rosa. El escenario estará listo para su entrada. Mis ojos se posaron en el mapa nuevamente. El terreno de mi familia. El mercado que se había levantado sobre él. Las injusticias pasadas. La oportunidad de reescribir la historia,
no solo para mí, sino para mi legado. Prepara todo, Sofía, le dije, levantándome de la silla. La determinación me llenaba cada fibra del cuerpo. Nos veremos allí. Yo estaré lista. La verdad finalmente regresará a casa. Mi voz era un murmullo, pero estaba cargada de la fuerza de 100 años de espera, de paciencia forzada y de un amor inquebrantable por mi gente. El mercado no volvería a ser el mismo, y yo tampoco. La anciana que acusaron de ladrona se preparaba para reclamar lo que era suyo. La sala estaba en silencio, tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón, resonando en mis oídos como un eco de tiempos pasados. Mi abogada, Sofía, se puso de pie una vez más. Su figura menuda, pero su presencia imponente. Su voz era tranquila, casi melodiosa, pero cada palabra resonaba con una fuerza inquebrantable en el pecho de don Ernesto, que se retorcía en su asiento visiblemente incómodo. Ella no lo atacaba con furia o resentimiento, sino con la verdad, una verdad tan innegable como la tierra bajo nuestros pies. Presentó el mapa catastral original, un documento que había permanecido oculto en viejos archivos, un testimonio de una época que muchos quisieron borrar. Era un papel amarillento, frágil, casi desintegrándose en los bordes, pero que hablaba más claro que cualquier voz que se hubiera alzado en esa sala. Mostraba los límites exactos de la tierra, esos mismos límites que don Ernesto había pretendido desconocer o reescribir a su conveniencia. Allí estaba, clara y legible, la firma de mi bisabuelo, un trazo firme y orgulloso, trazado con la pluma de un hombre que creía en la justicia y en el valor de su herencia, y la descripción clara, irrefutable, propiedad de la familia Mambí. Mambí. Ese era nuestro apellido original, el que la familia de don Ernesto había intentado borrar de la historia, de los registros, de la memoria colectiva del pueblo. Luego, Sofía trajo a la luz los viejos cuadernos. Esos mismos cuadernos que mi abuela, con sus manos nudosas y sabias, guardaba bajo 7 llaves en un baúl de cedro, como si fueran un tesoro de valor incalculable. En ellos no había poemas ni historias de amor, sino algo mucho más valioso para nosotros, las cuentas detalladas, cada grano de maíz cosechado, cada venta de verduras en el mercado local, cada impuesto pagado con el sudor de la frente y el esfuerzo de los días, décadas de esfuerzo, de lucha silenciosa, de una vida entera dedicada a esa tierra, documentadas con una caligrafía impecable que reconocí al instante como la de mi madre. Registros que probaban, más allá de cualquier duda, que nunca nos habíamos ido, que la tierra había sido trabajada, amada, mantenida y defendida por nosotros, generación tras generación, con la misma constancia con la que el sol sale cada mañana. Las palabras de la abogada flotaban en el aire, llenando cada rincón de la sala con la contundencia de la historia y el peso de la verdad. Explicó cómo la escritura de don Ernesto era defectuosa desde su origen, cómo se había basado en una serie de transacciones fraudulentas y manipulaciones de documentos de hace décadas, astutamente orquestadas por sus antecesores, cómo habían tejido una red de engaños para despojarnos lentamente, pacientemente, con la misma insidiosa calma con la que se despoja a un árbol de su tierra, hoja por hoja, rama por rama, hasta dejarlo sin vitalidad. Pero ahora, ante esa verdad revelada y documentada, la raíz de nuestro árbol era fuerte, demasiado fuerte para ser arrancada. Don Ernesto estaba pálido, su rostro surcado por un sudor frío que no se atrevía a limpiar, temiendo desviar la mirada. Se frotaba las sienes con nerviosismo, sus ojos pequeños y hundidos, buscando una escapatoria, una salida del escrutinio público. Susurraba desesperadamente a su propio abogado,
un hombre que parecía encogerse más y más en su silla a medida que cada prueba irrefutable se revelaba, desmantelando su caso. Las sonrisas burlonas y condescendientes que había lucido durante semanas, creyéndose invencible, se habían esfumado por completo, reemplazadas por una mueca de desesperación y derrota que no podía disimular. Observé su humillación, su derrota. No sentí odio en mi corazón, sino solo una profunda tristeza. Tristeza por un hombre que había construido su imperio sobre una cimentación de mentiras y engaños, dañando a tantos en el proceso. Tristeza por una sociedad que, a menudo, permitía que tales injusticias prosperaran en la sombra, ignorando las voces de los que menos tenían o de aquellos que la historia había intentado silenciar. Pero, al mismo tiempo, sentía una oleada de alivio, una calma que no había experimentado en años, una paz que solo la verdad, cuando finalmente se revela, puede traer. Cerré los ojos por un instante, y el mundo exterior se desvaneció. Sentí la presencia de mis ancestros, como un coro silencioso a mi alrededor, susurrando aliento en mi alma. Mi abuela, con su pañuelo de colores brillantes anudado en la cabeza, sonriéndome con la sabiduría de la tierra y de los años. Mi madre, con sus manos fuertes de campesina, posándose suavemente sobre las mías, infundiéndome su resistencia. Mi padre, con su mirada sabia y su sonrisa lenta, asintiendo con orgullo y aprobación. Los sentía todos junto a mí, dándome fuerza, guiándome. Este momento no era solo mío, era nuestro. Era el fruto de sus silencios, de sus sacrificios, de su resistencia incansable, de su fe inquebrantable en que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, como el sol después de la tormenta más oscura. El juez, un hombre serio y de pocas palabras, con una expresión que rara vez se alteraba, se inclinó hacia adelante. Su voz, que normalmente era monótona y distante, ahora tenía un matiz de firmeza, de resolución inquebrantable que no admitía objeciones. «Señor Ernesto Soler», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. La evidencia presentada por la demandante es, a todas luces, abrumadora. Los documentos históricos, los registros de propiedad ancestrales y los testimonios de larga data demuestran una continuidad de posesión que su parte no ha logrado refutar de manera convincente. Me temo, señor Soler, que la postura de la demandada es en este punto completamente insostenible. Un murmullo, más fuerte esta vez, recorrió la sala. Los periodistas, antes silenciosos y observadores, ahora garabateaban frenéticamente en sus cuadernos, capturando cada palabra, cada reacción. Sentí una punzada de algo parecido a la victoria, un calor que se extendía por mi pecho. Pero me recordé a mí misma que el camino de la justicia, aunque iluminado, aún no terminaba del todo. El abogado de don Ernesto, visiblemente derrotado, se puso de pie. Su voz, antes enérgica y confiada, ahora era un murmullo tembloroso, casi inaudible, como el de un niño atrapado en una mentira. Su señoría, mi cliente desearía proponer un acuerdo extrajudicial, una compensación económica considerable por las molestias causadas y la situación desafortunada. Mis ojos se encontraron directamente con los de don Ernesto. Había un brillo de desesperación, de súplica silenciosa en su mirada. Era un intento final, desesperado, de salvar lo poco que le quedaba de su reputación. Quería comprar su salida de esta vergüenza. Quería silenciarme con dinero, creyendo que todo en el mundo tenía un precio. Quería reducir mi dolor, nuestra historia, nuestra dignidad, a una simple transacción monetaria, como si todo se pudiera vender. Recordé la humillación en el mercado, el miedo en los ojos inocentes de la niña, que ahora me miraba desde la primera fila, sostenida por su madre,
con una mezcla de asombro y admiración, las risas y los cuchicheos de aquellos que me señalaban como una ladrona. Recordé todas las veces que la gente como don Ernesto había pisoteado a gente como la mía, creyendo que el dinero y el poder eran las únicas monedas válidas, las únicas voces que importaban. No, dije, mi voz sorprendiéndome por su propia firmeza, por la claridad con la que resonó en el silencio de la medilirado sala. No era un grito de rabia, ni una expresión de venganza, sino una declaración de principios, una afirmación de mi identidad y la de mi pueblo. No hay dinero en este mundo que pueda pagar la dignidad de mi familia, ni el valor de nuestra tierra, ni la memoria de nuestros ancestros. Sofía puso una mano suave y cálida en mi hombro, una señal de apoyo y comprensión que lo decía todo sin palabras. Sabía que esta era mi decisión y la respetaba profundamente. El abogado de don Ernesto intentó argumentar una vez más, balbuceando excusas y cifras, pero el juez lo interrumpió con un gesto enérgico, poniendo fin a cualquier debate. La señora Elena Manby ha dejado clara su postura y su decisión es inamovible, dijo el juez, su voz ahora investida de una autoridad indiscutible. La justicia, señor Soler, no es una subasta ni un regateo. Es la búsqueda de la verdad y la restitución de lo que es legítimo. Las palabras del juez me llenaron de una extraña y profunda euforia. No era el júbilo ruidoso y efímero de una victoria deportiva, sino la satisfacción silenciosa y duradera de quien ha defendido algo mucho más grande que sí mismo: la dignidad, la herencia, la historia, el legado. La sala volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez era un silencio de respeto, no de tensión. Don Ernesto miraba al suelo, su cuerpo encorvado, su espíritu quebrado. Era el principio del fin de su tiranía silenciosa, de su impunidad, el fin de un capítulo oscuro. En vista de la solidez y la irrefutabilidad de la evidencia presentada por la parte demandante, continuó el juez, su voz clara y autoritaria, y la incapacidad manifiesta de la parte demandada para refutarla de manera efectiva o presentar una defensa creíble, este tribunal dictará un veredicto definitivo la próxima semana, en esta misma sala. Preveo que será una confirmación de la propiedad legítima de la señora Elena Manby sobre los terrenos en cuestión, incluyendo aquellos donde actualmente opera el mercado. El tribunal se tomará estos días para formalizar la sentencia, establecer las reparaciones correspondientes y determinar las consecuencias legales para todas las partes involucradas. Mi corazón dio un salto, un brinco de pura esperanza. La próxima semana. Una confirmación. Era casi un hecho, una promesa sellada con la solemnidad de la ley. La justicia, aunque lenta en su andar, finalmente había llegado, rompiendo las cadenas del olvido y la injusticia. Salí del juzgado con Sofía a mi lado, mi paso más firme que nunca, sintiendo la tierra bajo mis pies con una nueva certeza. El aire exterior se sentía más fresco, más limpio, como si una pesada niebla se hubiera disipado de repente, revelando la luz. Los reporteros nos asaltaron con un torbellino de preguntas, con sus cámaras y micrófonos apuntándonos, pero Sofía, con una sonrisa serena, me guió suavemente a través de la multitud. Sus palabras, para ellos, fueron breves y concisas, pero cargadas de significado. La verdad, señores, ha prevalecido hoy en esta corte. Miré hacia el cielo, un azul intenso y profundo, salpicado de nubes que parecían bailar con ligereza, como espíritus celebrando. Parecía que el sol brillaba con una luz diferente, una luz de esperanza que acariciaba mi rostro, secando las lágrimas no derramadas. El peso de décadas de injusticia no había desaparecido por completo, lo sabía,
pero se había aligerado, como si una carga invisible se hubiera desprendido de mis hombros, permitiéndome respirar con libertad. La batalla legal estaba ganada, pero la reconstrucción, la verdadera curación de las heridas, apenas comenzaba. ¿Qué significaría todo esto para el mercado, para las familias que dependían de él, para las personas que trabajaban allí y que habían sido cómplices silenciosos o víctimas ignorantes de la verdad? ¿Y para don Ernesto, ahora despojado de su manto de poder? Las preguntas flotaban en el aire, como semillas llevadas por el viento, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el poder, la fuerza y la sabiduría para responderlas, para sembrar un nuevo futuro, uno justo y digno. La sala quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada estaba clavada en mí, esperando un veredicto, el aliento contenido en los pechos de la multitud. El aire se había vuelto pesado, cargado de una expectativa tan intensa que se sentía como una presión física en el pecho. El gerente, con el rostro pálido y perlado de sudor frío, intentaba articular algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta como piedras, un nudo de pánico. Su arrogancia, esa máscara de superioridad que había llevado con tanta facilidad, se había desvanecido por completo, revelando un miedo primitivo y descarnado en sus ojos. El guardia de seguridad, antes tan ufano y amenazador, ahora sudaba profusamente, mirando al suelo como si las baldosas pudieran ofrecerle alguna clase de refugio o de consuelo. La tensión era tan intensa que los niños más pequeños en la multitud empezaron a llorar, sintiendo la atmósfera sin entender del todo su origen. Saqué los documentos de mi bolso, no con prisa, sino con una deliberación pausada, casi ritual, que marcaba cada uno de mis movimientos. Mis dedos, un poco artríticos, pero firmes, sostuvieron el legajo de papeles con un cuidado reverencial. Eran viejos, sí, con los bordes un poco gastados por el paso del tiempo y las innumerables lecturas de manos que me precedieron, pero impecables en su legalidad. Los coloqué sobre la mesa, justo frente a los ojos desorbitados del gerente, asegurándome de que pudiera ver claramente la caligrafía, los sellos oficiales, las firmas notariadas que atestiguaban su validez. «Esto», dije, mi voz resonando en el vasto espacio del mercado con una autoridad que no había sentido, o al menos no había tenido necesidad de usar en décadas, «es la escritura de propiedad de este terreno». Se hizo un suspiro colectivo, un murmullo ahogado que recorrió la multitud como una ola silenciosa. Algunos en la primera fila cubrieron sus bocas con las manos, sus ojos fijos en los papeles amarillentos. Los ojos del gerente se abrieron desmesuradamente mientras leía las primeras líneas. El nombre del notario, la fecha de registro que se remontaba a muchísimos años. Leyó el nombre del primer propietario, luego el mío, el mismo que él había despreciado y usado para acusarme minutos antes, y la descripción del terreno, que abarcaba cada centímetro cuadrado de este mercado, cada estante, cada pasillo, cada entrada y salida, sin dejar nada fuera. «Imposible», balbuceó, su voz apenas un hilo, como si la palabra misma se negara a ser pronunciada con fuerza. Se levantó ligeramente de su silla, como si quisiera inspeccionar los documentos más de cerca, buscando un error, una falsificación, una mínima grieta por donde colarse. «No es imposible», respondí, mi voz ahora impregnada de la paciencia de los que han esperado mucho tiempo para ser escuchados y de la fuerza de una verdad irrefutable. Es la verdad, una verdad que muchos han olvidado intencionadamente o quizás, como usted, nunca quisieron conocer, una verdad que se ha mantenido viva, generación tras generación,
en la memoria de mi familia. Recordé la tierra, no solo este pedazo de asfalto y cemento que ahora veían, sino la tierra fértil que una vez fue, donde crecían los cultivos que alimentaron a mi gente y donde mis antepasados enterraron a sus muertos, sus raíces hundidas para siempre. Recordé el sudor de mi abuelo, el de mi padre, labrando cada surco, construyendo cada sendero. Recordé las historias que me contaban al calor de la hoguera, bajo un cielo estrellado y vasto, sobre cómo cada árbol, cada piedra, cada grano de arena tenía una historia, una huella indeleble de nuestra familia. Ellos no eran ladrones, eran constructores, pioneros, eran los cimientos vivos de este lugar, y yo, su última guardiana, la que había jurado proteger ese legado con mi propia vida si era necesario. Mi familia ha sido dueña de este terreno por generaciones. Continué, mi voz ahora más suave, pero cargada de un peso histórico innegable, de la sangre y el tiempo, mucho antes de que este mercado existiera como lo conocen hoy, antes de que llegaran los grandes negocios y decidieran qué caras eran bienvenidas y cuáles no. Antes de que el progreso, como ustedes lo llaman, decidiera borrar la memoria de los que estuvieron aquí primero, de los que le dieron vida a este lugar. El gerente levantó la vista de los documentos, sus ojos ahora inyectados en sangre, no solo por la sorpresa, sino por un pánico creciente que se apoderaba de cada célula de su ser. Intentó hablar de nuevo. Sus labios temblaban, pero lo detuve con un gesto firme de mi mano, un gesto que valía más que 1000 palabras. Sé lo que van a decir, adelanté, anticipando sus débiles defensas, sus excusas prefabricadas, que esto es un error, que hay un contrato de arrendamiento que les da derecho a estar aquí. Y lo hay. Desde hace 20 años, para ser exactos. Mi familia siempre ha respetado sus acuerdos, sus compromisos. Pero los contratos tienen cláusulas, expliqué, mi mirada fija en sus ojos asustados, asegurándome de que cada palabra penetrara su conciencia. Y la cláusula número 7, la que habla de la terminación unilateral por incumplimiento grave de sus términos, es muy clara. Tan clara como el día y tan innegable como la verdad que acabamos de desvelar. La tensión en el aire era tan palpable que se sentía un zumbido en los oídos, una presión en el pecho. Podía sentir los latidos de mi propio corazón, firmes y serenos, un tamborileo constante que era la banda sonora de mi propia vindicación, de mi justicia. La cláusula especifica, continué, mi voz subiendo un poco, lo suficiente para asegurar que cada persona en el mercado pudiera escucharme, para que mis palabras fueran un eco perdurable, que cualquier acto de discriminación racial, trato vejatorio, humillación pública o falta de respeto hacia la propietaria o sus descendientes directos será motivo de rescisión inmediata del contrato de arrendamiento, sin lugar a compensación alguna. El gerente se tambaleó, apoyándose en la mesa para no caer, sus piernas flaqueando bajo él. Su boca se abrió y cerró repetidamente, como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una excusa, una negación. Pero no había ninguna. Él mismo había sido testigo de sus propias acciones. Él mismo había participado activamente en la humillación, la había orquestado. Las cámaras que él tanto valoraba, las mismas que había usado como prueba para acusarme, ahora se erigían como testigos silenciosos e implacables de su propia imprudencia y prejuicio. Usted no solo me ha acusado de robo injustamente, señor, dije. Mi mirada era fría, sí, pero mi alma estaba en una profunda y serena paz, en una quietud ganada a pulso. Usted ha deshonrado la memoria de mi familia, ha pisoteado mi dignidad frente a todos los presentes, frente al mundo, ha roto la confianza que se depositó en usted y en su negocio
para operar en mi tierra con respeto y equidad. Ahora la situación ha cambiado radicalmente, declaré, haciendo una pausa para que mis palabras tuvieran todo su peso, toda su contundencia. Este mercado, bajo su administración, con sus prácticas discriminatorias y su flagrante falta de ética, ya no es bienvenido en mi tierra. Es hora de que se vaya. Los susurros, antes ahogados, ahora se extendieron por la multitud, convirtiéndose en un rumor más audible de sorpresa e indignación. Algunos clientes habituales, que habían presenciado la escena desde el principio, intercambiaban miradas de asombro y comprensión, un velo de vergüenza cubriendo sus rostros. Algunos, incluso, se sentían culpables por haber creído, aunque fuera por un instante, la acusación. Otros, indignados por la profunda injusticia que ahora se revelaba ante sus ojos, levantaban la voz. El gerente cayó de rodillas, literalmente, su cuerpo sacudido por la desesperación. «Por favor, señora», suplicó, las lágrimas asomando a sus ojos y empañando sus gafas. «Fue un terrible error. Lo juro. No sabía quién era. Le pido perdón de rodillas. Le ruego. Por favor, no nos haga esto. Tendremos más cuidado. Seremos mejores. Lo prometo». Pero sus súplicas eran huecas, vacías de arrepentimiento genuino. Su «no sabía» era una excusa barata, un intento de diluir su responsabilidad. Su desconocimiento de mi identidad no invalidaba ni un ápice de su racismo, ni de su desprecio. Su miedo presente no borraba la humillación que yo había sufrido, la herida que había abierto. «Usted no sabía quién era yo, es cierto». Le corregí con una voz que no admitía réplica, una voz de hierro. «Pero sí sabía que soy una mujer negra, anciana, y eso, en su mente, era suficiente para tratarme con desprecio, para despojarme de mi dignidad». Su ignorancia sobre mi verdadera identidad no le exime de la responsabilidad de sus profundos prejuicios y de la forma en que trató a un ser humano. La ignorancia no es una excusa para la crueldad. Llamé a mi abogado, el señor Martínez, que había estado esperando pacientemente a un lado, presenciando cada momento del drama que se desarrollaba, con una expresión de gravedad en su rostro. Él se acercó con paso firme, serio y profesional, portando un maletín de cuero. Le entregué los documentos originales de la propiedad. «Señor Martínez», le dije, dirigiéndome a mi abogado con una autoridad que sorprendió a muchos, «inicie los trámites de desalojo de inmediato y asegúrese de que el señor, aquí presente, el gerente y todos los involucrados directamente en esta agresión y humillación, sean legalmente responsables de sus acciones. No solo la rescisión del contrato, sino también las implicaciones por difamación, daño moral y perjuicios». El gerente, con una desesperación creciente, se agarró a mis piernas, intentando aferrarse a una esperanza que ya no existía, su rostro bañado en lágrimas y mocos. «Señora, por favor, tengo una familia, tengo hijos que mantener. No puedo perder mi trabajo, mi medio de vida, mi todo. Le ruego, por el amor de Dios, no haga esto. Seremos sus mejores inquilinos». «Yo también tengo una familia, señor», respondí con firmeza, apartando mi pierna con un movimiento suave, pero decidido, casi ceremonioso. «Y también he luchado, y sigo luchando, por su honor y por su futuro. Mis antepasados labraron esta tierra con sangre y sudor precisamente para darnos un futuro, no para que fuera un lugar donde se nos humille y se nos niegue nuestra humanidad. Si tiene que perder su trabajo, es por sus propias acciones, por sus propios juicios y prejuicios, no por los míos. Cada decisión, cada palabra, tiene sus consecuencias». Miré a la multitud una última vez. A los curiosos que grababan con sus teléfonos, a los juzgadores que ahora bajaban la mirada avergonzados,
a los pocos que quizás sintieron la punzada de la vergüenza por su silencio y su complicidad tácita. Es hora de que las cosas cambien en este lugar, y quizás en otros, dije en voz alta, para que todos pudieran oírme, para que mis palabras fueran un eco que resonara mucho después de que me hubiera ido, un eco de verdad y justicia. Es hora de que se entienda, de una vez por todas, que la dignidad de una persona no se compra ni se vende, ni se desprecia por el color de su piel, su edad o su apariencia. La dignidad es inherente a cada ser humano. En ese momento sentí un peso inmenso liberarse de mis hombros, un fardo que había llevado durante demasiado tiempo, una carga ancestral, años y años de pequeñas y grandes ofensas, de miradas despectivas, de puertas cerradas por mi raza, de oportunidades negadas, de prejuicios enquistados. Todo se condensó en este instante de justicia, que no era venganza en el sentido más crudo, sino un reequilibrio necesario, una balanza que volvía a su posición correcta. Era poner las cosas en su justo y verdadero lugar. El abogado comenzó a luz a hablar con el gerente, explicándole los pasos legales que se avecinaban, la inminente notificación de desalojo, los cargos adicionales por difamación y daños. Vi cómo la cara del hombre se transformaba, de la súplica a la desesperación abyecta, a la absoluta comprensión de que su destino estaba sellado por sus propias acciones, por su propia ceguera. Mi trabajo aquí había terminado. Había honrado a mis ancestros, había protegido mi legado con uñas y dientes, había defendido mi propia dignidad y la de aquellos que vendrían después de mí. Y lo más importante, había enviado un mensaje claro y contundente a todos los que lo quisieran escuchar. Un mensaje que trascendería las paredes de este mercado. Que este día sirva de lección. Susurré para mí misma, mientras me giraba lentamente para marcharme, con la espalda recta y la cabeza en alto, sin mirar atrás. Que nadie olvide que la raíz de la verdad, aunque esté enterrada muy hondo, siempre encuentra su camino para florecer, para brotar a la luz, sin importar cuánto tiempo tarde. Mi paso era lento, sí. La edad había dejado su huella en mis articulaciones, pero era firme, cada pisada resonando con una renovada autoridad y la convicción de la justicia cumplida. Con cada paso dejaba atrás la humillación, la rabia contenida, el miedo. Solo quedaba la profunda y dulce satisfacción de la justicia, dura en su aplicación, sí, pero absolutamente necesaria para sanar, para restaurar el equilibrio. El sol de la tarde filtraba a través de los cristales del mercado, dibujando largas sombras que se extendían por el suelo, como brazos de un gigante silencioso que observaba la escena. Ya no era una anciana indefensa a quien habían acusado de robo. Era la dueña de la tierra, la guardiana de una historia milenaria, la voz de la dignidad, la personificación de la justicia poética que había llegado para quedarse. El rumor del mercado, antes ruidoso y vibrante con el trajín de la gente y los sonidos de la vida, ahora era un murmullo de asombro y profunda reflexión, un silencio roto solo por las lágrimas del gerente. Mi figura se alejaba, dejando atrás el caos y el aprendizaje forzoso que dejaría una marca imborrable. Un nuevo capítulo comenzaba para ese lugar, y para todos los que habían sido testigos de la revelación de la verdad. La memoria de lo ocurrido perduraría por mucho tiempo en la conciencia colectiva. Y yo, simplemente, me fui a casa. A mi propia casa, construida sobre mi propia tierra, sabiendo que a veces la justicia tarda en llegar, se esconde entre las sombras, pero cuando finalmente se alza, es más fuerte y más inquebrantable que cualquier prejuicio, que cualquier muro levantado por la ignorancia y el odio. Mi corazón, por fin, estaba en paz. Una paz ganada a pulso,
una paz que lo abarcaba todo.